Estamos en la segunda parte de este tema, el fariseo que hay en mí. Que como decíamos, lejos de ser el título de un sermón o lejos de ser el título de un testimonio personal, lo que estamos abordando es el problema de la espiritualidad, si se puede llamar así, farisea, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de la iglesia hoy. O el problema de la religiosidad farisea ayer y hoy. Y ya habíamos visto cómo el fariseo en su oración de Lucas 18, del 9 al 14, nos muestra las dos facetas de la caracterización de la religiosidad farisea. Habíamos visto cómo el fariseo se planta ante Dios, seguro por su cumplimiento de la ley, seguro porque él se cree justo delante de Dios, seguro porque él escrupulosamente ha cumplido con las prescripciones y mandamientos de la ley. Y siente que como él ha abonado a Dios de esa manera, Dios lo va a retribuir. Lo ha retribuido. O sea, le ha devuelto con creces intereses su santidad, su entrega, su intachabilidad. Muy bien. Ahora, en la misma oración del fariseo, encontramos cómo él miraba a sus hermanos, a su prójimo. Y porque no soy, da gracias también, dice, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, no podía faltar el pecado sexual, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Están orando, están en el mismo lugar, están ante la presencia de Dios y el fariseo siente que él está en una mejor posición delante de Dios en relación al pecador, publicano, colaborador del imperio, extorsionador del pueblo, etcétera, etcétera. Si no, recordemos a Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos igual que este. Y recordemos lo que Jesús, a raíz del encuentro con Jesús, Zaqueo confiesa y dice que va a cambiar. Pero este fariseo entonces dice, no soy como ellos. Y es que esa era la actitud del fariseo. Como ellos se sentían tan orgullosos por ser cumplidores de la ley, entre comillas, entonces eso les daba a ellos seguridad delante de Dios y orgullo delante de la gente. Y eran tan así que se llenaban la boca diciendo que ellos eran intachables. Se llenaban la boca y lo mostraban en su cuerpo, orando en las esquinas, como dice Mateo, como dice Jesús, denunciando la falsa piedad farisea. Mateo 6, donde Jesús critica la forma de orar farisea, donde Jesús critica la forma de ayunar farisea, donde Jesús critica la forma de servir a los necesitados farisea. Los tres ejes de la piedad religiosa farisea, Jesús los critica en Mateo 6. Las oraciones, y ahí es donde Jesús muestra su modelo de oración. El ayuno y el dar a los pobres. Los tres elementos, pilares de la piedad farisea, religiosa de su tiempo, Jesús los demuele en ese capítulo 6. Y entonces aquí vemos que eso llenaba de orgullo entonces al fariseo y ese orgullo lo hacía menospreciar a sus hermanos y hermanas que no cumplían con la ley. Había una categorización de las personas que ellos habían hecho, dicen los especialistas, dicen los estudiosos. En esa categorización, todos menos ellos eran tipificados con distintos pecados. Por ejemplo, un pastor de ovejas era tipificado como un pecador. Ni se diga una prostituta. Algunas personas que por su trabajo, como el recaudador de impuestos, como los pastores, que por la naturaleza de su trabajo
no les permitía ser cumplidores de la ley, ellos lo tipificaban, lo categorizaron, lo estigmatizaban como un pecador. Entonces ellos crearon un segregacionismo religioso en la sociedad israelita de Jesús. Ellos crearon los justos, que por supuesto eran ellos, y los pecadores, que era la gran mayoría del pueblo israelita. Y los hacían sentir culpables. Y entonces, ¿cómo la gente podía solventar esa culpa? ¿Cómo las personas podían quitar esa culpa que el fariseo intachable le hacía sentir por no ser cumplidor de la ley, como el fariseo decía? Muy fácilmente, a través de los sacrificios del templo. Y ahí vemos entonces cómo la religiosidad farisea se mezcla con lo que hoy se denomina el mercado religioso. Porque la gente, al sentirse culpable por la actitud, las palabras y la posición de la religiosidad farisea, entonces buscaba un medio, es normal. Cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. Buscaba un medio cómo quitarse esa culpa, cómo sentirse agradado ante el Señor. Y entonces el remedio eran los sacrificios del templo, que habían categorías, la de los pobres y la de los pudientes. Hasta ahí todavía habían ese tipo de cosas. Entonces, esta era la actitud del fariseo hacia su prójimo. Por ejemplo, ellos decían, y voy a mencionar dos textos emblemáticos que reflejan la actitud del fariseo hacia el pueblo. Juan 7, 48, 49. Le dicen, cuestionando a Jesús, ¿algún fariseo ha creído en él? No. Pero los que creen en él no saben nada de la ley, están malditos. Juan 7, 48, 49. Léalo usted por su cuenta para que vea que no estoy inventando nada. Ese texto refleja cómo el fariseo concebía a su prójimo, a sus hermanos y hermanas, que desde ya los categorizaba como pecadores porque no eran como él. Porque no eran intachables, entre comillas, como él. El otro texto es Juan 9, 32 y 34. Nunca hemos escuchado que alguien le dé la vista a un hombre que nació ciego, le dice el ciego a los fariseos. Si este hombre no viniera de Dios, no hubiera podido hacer nada, le dice el hombre que había sido sanado de su ceguera. Ellos, los fariseos, le contestaron: tú has sido pecador desde que naciste. La descalificación. Eso es típico de la religiosidad farisea ayer y hoy. La descalificación de la gente moral. Es lo primero que le sacan. Tú has sido pecador desde que naciste y estás tratando de enseñarnos. Entonces los líderes judíos lo expulsaron. Yo no sé de qué lo expulsaron, ¿por qué? Probablemente él no era un visitador de la sinagoga, pero dice que lo expulsaron, lo desecharon, solo por dos cosas: porque estaba dando testimonio de lo que Jesús había hecho y no se estaba dejando llevar por la influencia de los fariseos. Estos dos textos reflejan la actitud del fariseo hacia sus hermanos, hacia su prójimo. Y podemos encontrar otros. Por ejemplo, el de la mujer sorprendida en adulterio, que ahí muestran la doble moral. Porque este es otro aspecto de la relación entre el fariseo y la gente. Eran una doble moral. Porque el mismo fariseo se daba cuenta que ni ellos cumplían bien la ley, ni cumplían a la perfección la ley. Entonces, ¿a qué recurrían? A las apariencias. Recurrían a las apariencias. ¿Y dónde sale esa declaración y esa denuncia? No es invento mío. Mateo 23, que es el otro texto programático de Jesús, emblemático de Jesús.
en contra, de denuncia contra esta religiosidad farisea ayer y hoy. Y los denuncia y le dice, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera bien pintaditos, pero por dentro hieden, están podridos. Ahí Jesús está señalando la doble moral de la religiosidad farisea. Porque no había intachabilidad en realidad. Lo que había era apariencia de intachabilidad. Y en otro video, ya se lo anuncio, vamos a estudiar qué significa desde la Biblia ser intachable. Porque ahí también hemos andado divariando. ¿Qué significa, según la Biblia, la palabra de Dios, ser intachable? Entonces, esta era la otra actitud que tenía el fariseo hacia su prójimo. Como no eran como él, intachables entre comillas, los despreciaban, los estigmatizaban y los hacían sentir culpables y de esa manera los mandaban al negocio de los sacrificios religiosos en el templo. ¡Qué barbaridad, hermanos! ¡Qué sorprendente esta situación! Ahora, como les decía, la pregunta que debemos de hacernos ¿es solamente esto un fenómeno de los tiempos de Jesús? Vamos a ver que no. Aún la iglesia del primer siglo tuvo que bregar con estas actitudes. Dice un especialista norteamericano, si los evangelistas nos recordaron en sus escritos los encuentros que Jesús tuvo con los fariseos en su época. Recuerden que los evangelios se escriben mucho tiempo después de Jesús. Precisamente los evangelios son una memoria escrita de lo que Jesús dijo e hizo a una generación de cristianos que ya no era la primera generación. Te necesitaba entonces el recuerdo escrito de lo que Jesús había dicho y había hecho. Entonces, este especialista dice que si los evangelistas nos registraron y nos recordaron los encuentros, y yo diría los encontronazos que tuvo Jesús con la espiritualidad y la religiosidad farisea de su época, dice el biblista de apellido Skinner, Carl Skinner, es porque en el tiempo que se escribieron los evangelios, en el tiempo de la iglesia del primer siglo, seguían presente tanto el grupo fariseo con mayor influencia, como el espíritu, digámoslo así, fariseo dentro de la iglesia. Y tienen mucha razón, hermanos y hermanas. Ya vamos a ver en el próximo video cuál es la crítica o la evaluación que Jesús hace de todo esto. Bien, hermanos, vayámonos con esta pregunta. ¿Cómo mira Jesús? ¿O cómo miró Jesús y cómo sigue mirando Jesús esta espiritualidad y esta religiosidad farisea? Nos vemos en el próximo video.